Ciertamente hay muchas personas en el mundo que están viviendo situaciones difíciles, quizás inimaginables para unos e increíbles para otros. Realmente leer estas historias de estos personajes increíbles, del cuales hablaré, admito que no dejé de sentirme impotente ante tal grado de hazaña de estos héroes que ha parido el mundo y que han sido símbolo de motivación e inspiración para millones, quienes han leído sus historias de vida y superación. A pesar que estos personajes les funcionaba un 10% o menos de su capacidad motora. Christopher Reeve, mejor conocido como Superman, una estrella de cine que vivía la mejor etapa de su vida, hasta que en 1995 el destino le tenía preparado un cambio de escenario que marcó la vida futura del hombre de acero. Participaba en un concurso hípico cuando una caída de su caballo le provocó la fractura de 2 vértebras cervicales y le seccionó la médula espinal. Desde entonces permaneció en una silla de ruedas con respiración asistida para el resto de sus días. Pero el actor, lejos de ocultarse en lo que habría sido un comprensible alejamiento de los medios, se convirtió en un ícono mundial de superación con una insólita fuerza de voluntad, la cual hacía honor a su nombre artístico, Superman. Un año después fue aclamado por la gente del cine en la ceremonia de entrega de Oscars, en la que pidió a la industria cinematográfica que dedicara sus esfuerzos a prestar más atención a los problemas sociales. Para sorpresa de muchos, unos meses más tarde debutó como director en un filme destinado a la televisión que abordaba con valentía el tema del SIDA. También escribió la biografía Still Me, con el cual ganó el Grammy al mejor álbum hablado, y el libro Nothing is Impossible, Reflection of a New Life, publicado en España con el título Todo es posible, aunque lo más sorprendente fue su reaparición como actor un tiempo más tarde. Todo ello refleja su extraordinario afán de superación, plasmado en su cotidianidad en un documental realizado por su hijo Matthew, llamado Volveré a andar. El 10 de octubre del 2004 fallecía a consecuencia de un ataque cardíaco en un hospital a los 52 años de edad. Sin duda, un ejemplo de superación, valentía, fuerza de voluntad y actitud de hierro, a pesar de su capacidad limitada, causada por su tragedia. Annie Sullivan es conocida como una de las mejores maestras del mundo. Tras trabajar con Helen Keller, una niña muda, sorda y ciega, a la que consiguió enseñar a leer, escribir y hablar. Helen era una niña incapaz de comunicarse y nadie esperaba que fuera a tener ningún futuro. Con la ayuda de Annie Sullivan, aprendió a escribir, leer y hablar. Fue a la universidad y se convirtió en escritora y conferenciante. Annie Sullivan nació en una familia muy pobre. Se quedó ciega a los 5 años de edad, pero tras un par de operaciones recuperó la visión. Perdió a los miembros de su familia paulatinamente y decidió dedicarse a ayudar a otros niños ciegos, graduándose con honores y aprendiendo el alfabeto manual. Fue entonces cuando conoció a Helen Keller, con la que trabajó intensamente para lograr que pudiera llegar a entender el entorno del que vivía totalmente aislada.
Helen Keller se había quedado sorda y ciega de por vida tras sufrir una enfermedad a la edad de 19 meses. La niña era muy agresiva ya que no conocía otro modo de comunicación. Y Annie Sullivan tuvo que lidiar con este primer problema a través de la paciencia y la perseverancia. Después trató de enseñarle el lenguaje manual. Le ponía en contacto con un objeto y seguidamente deletreaba la palabra en su mano. Poco a poco Helen Keller empezó a entender este lenguaje y a sentirse motivada para aprender nuevas palabras. Una vez conseguido este progreso, Annie Sullivan le enseñó a leer en braille y también a leer los labios de las personas, tocándole con los dedos, lo que sirvió después para que aprendiera a hablar. La niña tuvo que prestar mucha atención a las vibraciones que se producían en la garganta de su maestra cada vez que pronunciaba una palabra para luego poder imitarlas y aprender a hablar. Esta historia demuestra que sin la ayuda de esta increíble maestra, Helen Keller jamás podría haber aprendido a leer, escribir o hablar, y habría pasado toda su vida siendo una persona sin capacidad para comunicarse. Helen no solo consiguió desarrollar sus actitudes comunicativas, sino que llegó a estudiar, ir a la universidad y graduarse con honores, gracias a la ayuda de Annie, que interpretaba en sus manos lo que los profesores decían en clase. La alumna escribió un libro sobre su vida y muchos años después se hizo una película sobre su historia llamada El milagro de Anna Sullivan, que ganó un Oscar y en la que se puede ver cómo fue este aprendizaje, qué técnicas empleó la maestra. Sin duda una historia que sobrepasa mi imaginación con respecto a cómo pudo trascender con tanta adversidad en contra. Su nombre es Gabriela Bremer. Por cosas del destino nació con parálisis cerebral tetrapléjica grave de origen perinatal, el cual le impedía hacer cualquier tipo de movimiento de su cuerpo, a excepción de su pie izquierdo. En su niñez Gaby se arrastraba hasta sacarse ampollas para ir de un lugar a otro si no había nadie junto a ella. Con 8 años pudo ingresar a la primaria. Como su pie izquierdo era la única parte que respondía a las órdenes de su cerebro, fue el miembro que le ayudó a hacer sus tareas, a escribir, a repartir cariño y a comunicarse. Posteriormente ingresó a la secundaria y desde ese momento Gaby dio inicio a su carrera de escritora al escribir sus primeros poemas. Luego Gaby logra ingresar a la universidad. Estudiaría la carrera de periodismo. Cerca de cumplir los 30 años, sintió el gran deseo de convertirse en madre, adoptando una niña a quien llamó Alma Florencia, en honor a su nana. Años más tarde, escribió su primer libro que fue su biografía. Gabriela Bremer también fundó la Asociación para los Derechos de Personas con Alteraciones Motoras. En esta fundación se realizan trabajos de servicio social, médico, psicológico, fisioterapia, terapia ocupacional, alfabetización y se brindan actividades culturales y recreativas. Y por si fuera poco, luego asumiría el cargo de vicepresidente de la Mesa Directiva de Confederación Mexicana de Limitados Físicos y representante de deficientes mentales. Gabriela Bremer siempre estuvo consciente de sus limitaciones físicas, pero sabía que con sus pensamientos podía volar. A través de sus cuentos y poesías podía hablar y comunicarse con el mundo. Sus manos no podían dar caricias, sin embargo pudo amar como mujer, como madre y como amiga. El 3 de enero del año 2000 muere esta gran mujer y tenaz escritora víctima de un paro cardíaco a la edad
de 52 años. Solo hay una palabra que explica cómo le hizo Christopher Reeve, el héroe de acero, para no rendirse estando en una silla de ruedas con respiración asistida. ¿Y qué fue? Fue una buena actitud y determinación. Este hombre estaba determinado a trascender y dejar un legado de superación y mostrar que no hay barreras que no se puedan romper. ¿Y qué podemos decir de Annie Sullivan y Helen Keller? Realmente las palabras no bastan para describir la hazaña de estas mujeres extraordinarias. Helen Keller, con sus limitados recursos físicos, sorda, ciega y prácticamente muda, ¿quién podría imaginar que iba a ser una escritora y conferencista después de que estaba condenada a vivir en la oscuridad y morir sin siquiera haber vivido? Ya no digamos la vida e historia de Gabriela Greenberg, que con solo su pies que podía mover logró estudiar la universidad y conseguir una carrera. Con un pie escribió muchos poemas, con un pie escribió muchos libros, con un pie se dio la oportunidad de ser madre y repartir amor y vivir como una persona normal. Si estos tres personajes, funcionándole solo un 10% de su cuerpo, lograron triunfar y trascender, ¿qué te impide a ti tener una vida épica, de éxito, de trascendencia? ¿Qué te lo impide? Hazte esa pregunta. Y recuerda, no naciste para ser uno más ni mediocre. Naciste con un propósito. Descúbrelo y efectúalo. Te habló Carlos. Nos vemos en la